El nuevo grado de enfermería es equiparable a las antiguas licenciaturas y bueno, han pasado muchos años intentando equiparar la formación de la carrera de enfermería con el resto de los profesionales de la sanidad. Entonces es un avance y bueno, en este momento estamos en el mismo nivel de formación. En cuanto a cosas positivas que tenemos con el grado, pues podemos acceder al doctorado, cosa que antes no era posible. Antes, si tú querías acceder al doctorado siendo diplomado en enfermería, pues tenías que cursarlo a través de una licenciatura que a veces no estaba relacionada con la ciencia que tú habías estudiado, como por ejemplo fue mi caso. Yo soy enfermera y posteriormente hice la licenciatura en Administración y Dirección de Empresa y fue a través de la licenciatura como accedí al doctorado. En cuanto a qué tipo de cambio implica el grado exige que se realicen unas clases que sean más personalizadas. Se pasa de las antiguas clases magistrales, que eran muy numerosas, con grupos de 60 alumnos, y se hacen clases que son con menos alumnos y clases más personalizadas. Estamos hablando de grupos más reducidos, de 15 o 30 alumnos. Y en cuanto a la UACS, ha sido un éxito la implantación del grado, porque nosotros ya veníamos trabajando desde hace varios años siguiendo este tipo de metodología. Desde hace años que nosotros estamos utilizando lo que marca en este momento Bolonia, el paso de las clases más numerosas a clases que sean con menos alumnos. Fundamentalmente esto lo veníamos desarrollando en ese tipo de clases que son prácticas. Pues realizamos seminarios de grupos de 15, de 30 alumnos según el contenido de los seminarios, pues cuando se realizan prácticas con los muñecos, prácticas en las que se hacen técnicas con las estructuras anatómicas con las que contamos. También estamos realizando seminarios de habilidades y técnicas sociales para manejar las situaciones, utilizando técnicas, por ejemplo, de role-playing, para que los alumnos aprendan a ponerse en contacto con el paciente, a manejar situaciones difíciles que se pueden dar a veces en los hospitales, tanto con la familia como con los pacientes. Porque hay un enfoque que a mí me gustaría resaltar, y es que los enfermeros fundamentalmente somos cuidadores. No solo somos personas que vamos y hacemos técnicas, somos personas que tenemos que tener en cuenta el aspecto psicosocial del paciente, porque el aspecto psicosocial del paciente influye mucho en la evolución de la enfermedad, de la patología que presenta. Este tipo de seminarios que nosotros venimos utilizando y realizando desde hace ya años, como decía antes, en la carrera de enfermería, y que son con grupos minoritarios, hay un profesor por cada grupo de 15, siempre ha sido un elemento diferenciador respecto de otro tipo de universidades. Hablando un poco de la metodología que la UACS utiliza, que esto es en términos generales, siempre ha apostado por el seguimiento del alumno en la tutoría personalizada. Contamos también con profesores multidisciplinares y también con un apoyo técnico que es importante, de medios y de estructuras, como antes resaltaba, a nivel anatómico. En definitiva, yo podría decir que siempre se está en pro de mejorar la calidad, el servicio y la atención que se realiza a los estudiantes, y la formación, por supuesto, que está por encima de todo. El grado implica un año más de formación y esto implica adquirir más competencias. De hecho, creo que es el momento de plantearse y sacar y poner en la palestra el rol de la enfermera dentro del equipo de salud, dentro de ese equipo multidisciplinar del que siempre hemos estado hablando. Y además, prueba de ello, y para empezar por algún sitio, creo que la prescripción enfermera podría servir de ejemplo. En el ámbito docente, el primer problema y el fundamental problema que yo veo es los pocos doctores que hay en enfermería, que espero que se solucione en unos cuantos años, puesto que yo considero que los docentes tenemos que tener el máximo grado académico. En cuanto al terreno de la asistencia, destacaría en la sanidad pública, en la inestabilidad laboral que las personas de enfermería sufren cuando terminan la carrera, cuando terminan la formación, el grado en este caso, ya que los primeros años pues lo único que hacen son sustituciones. En cuanto a la sanidad privada, desde hace tiempo ya vengo pensando en esto. Me parece que es importante resaltar que existe un gran intrusismo profesional por parte de otros colectivos, y aquí deberíamos de tener en cuenta que es un punto de inflexión y que nos está haciendo quizás demasiado daño. La enfermería no es consciente de la importancia que tiene, porque la enfermería es imprescindible, y que una mala praxis por falta de la enfermería da resultados nefastos. Lo que pasa que no existen estudios que avalen esto que yo estoy diciendo. A día de hoy todavía no se invierte en eso. No basta con que la enfermería sepa que es imprescindible, también tienen que saberlo pues otras personas y otros colectivos.
El reto principal yo lo centraría en la formación de doctores y por otra parte también en el uso del rigor científico, de la metodología científica y de llevar los resultados de los estudios que están saliendo a la práctica y al día a día. Esto supondrá la llegada de doctores y de catedráticos tanto a la universidad como a los hospitales y a los centros sanitarios. Y por primera vez vamos a terminar con el agravio comparativo que veníamos sufriendo durante todos estos años y bueno, vamos a ser igual que el resto. Considero además que la base científica va a fortalecer a la enfermería en el día a día y va a hacer que tenga unos estudios que avalen el constructo de la enfermería como profesión. La especialización permite que las personas adquieran una serie de conocimientos y competencias que le van a servir en el día a día, en la práctica profesional, y el máster da conocimientos fundamentalmente del tipo, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la gestión. Genera lo que es un pensamiento crítico, una mente crítica, y que luego ese tipo de conocimientos van a ser aplicados a las investigaciones que posteriormente puedan desarrollarse. Tanto el máster como la especialización lo que hacen es que, aparte de mejorar los cuidados en el día a día, también mejoran la imagen social de la profesión. Vivimos una sociedad cada vez más avanzada desde un punto de vista tecnológico y bueno, eso es bueno, es positivo el uso de la tecnología, pero la enfermería no debe perder de vista que el eje central siempre es el paciente, la familia, la comunidad, con todos los factores psicosociales que rodean a este paciente, como comentaba antes. Es importante que tengamos en cuenta que esa es nuestra máxima referencia y que no la debemos perder de vista. Tanto las personas que se dedican a la asistencia como los que son gestores deben siempre apostar por la calidad de los cuidados y por la mejora de la calidad en los cuidados y en las necesidades que el paciente presenta. Esto ya lo decía Florence Nightingale hace muchos años. Aquí no hemos tenido una guerra de Crimea y tampoco hemos tenido a Florence Nightingale y bueno, pues quizá la enfermería ha perdido mucha referencia debido a este hecho. En cuanto a la asistencia, los estudiantes de pregrado cada vez están más formados en el método científico y en el pensamiento lógico. ¿Y esto qué significa? Pues cuando hablo de método científico me refiero a que cada vez se les enseñan las técnicas y se les enseñan en base a estudios que se ha visto que hacer tal o cual técnica de tal manera genera mejores resultados que hacerla de tal otra. Se ha pasado de hacer las cosas porque yo veía que mi enfermera cuando estudiaba las hacía de este modo a tener una documentación científica y que avala que en este momento las técnicas se hacen de esa manera. En cuanto al pensamiento lógico, está relacionado con la capacidad de la enfermería de tomar decisiones en los cuidados de los pacientes en determinadas situaciones. Supone aumentar el conocimiento científico y esto es positivo para la formación de los futuros enfermeros. También es importante resaltar que los resultados y los conocimientos científicos no solo son para la enfermería y para el paciente, sino que nosotros estamos dentro de un equipo multidisciplinar y que esos resultados de esas investigaciones y de esos estudios, como los resultados de otros colectivos, se deben de tener en cuenta en el equipo, es decir, son buenos para la enfermería, son buenos para el paciente, pero son también buenos para todos los profesionales que forman parte del equipo en el que nosotros estamos inmersos. En los últimos años se veía que existían partidas que apoyaban la investigación, incluso había gente que en los centros sanitarios, en hospitales, se liberaban media jornada para poder dedicarse a la investigación o incluso en algunos casos la jornada completa. Eran personas que solo estaban investigando, enfermeros, dentro del centro hospitalario en el que estuvieran trabajando. Hablo del hospital porque es lo que yo conozco. Desgraciadamente la situación actual económica ha hecho que esas partidas ya no existan, vayan desapareciendo. Tenemos que tener claro que el futuro de la enfermería está ahí. Y esto es importante, aunque no nos lo subvencionen y aunque sea a costa de tus horas libres, tus ratos libres, tus días libres, investigar es difícil e implica un esfuerzo, pero si queremos que la profesión se desarrolle, tiene que ser con el esfuerzo de todos. Las líneas más desarrolladas en este momento son sobre todo en el ámbito asistencial, en la calidad de los cuidados, en la seguridad de los cuidados, se están desarrollando protocolos de actuación, se están haciendo estudios también acerca del dolor.
Y se están también haciendo investigaciones de los cuidados interdependientes relacionados con determinados diagnósticos. Creo que a día de hoy no se plantean todavía investigaciones de coste-efectividad, no se hacen estudios de qué resultados genera desde un punto de vista económico un tipo de praxis u otra. Podríamos poner el ejemplo, ¿no?, del uso de los antibióticos, el excesivo uso de los antibióticos. Sería necesario hacer una inversión en dinero, una inversión económica para que los cuidados que se apliquen pues sean óptimos. Habría que ampliar las líneas de investigación relacionadas con los factores psicosociales. Es un amplio campo, es un campo en el que la enfermería puede aportar mucho y no existen investigaciones de enfermeros y enfermeras que estén centrados en esta perspectiva. Y me matriculé en la Complutense en los cursos de doctorado de psicología, en concreto en el departamento de psicología social. ¿Por qué? Esto nace de la experiencia de estar trabajando en el Hospital Gregorio Marañón con enfermos de Crohn, porque yo observaba en ellos que existían una serie de variables que debía haber, porque todos los enfermeros intuíamos muchas veces el tipo de paciente que ingresaba no tenía un diagnóstico e intuíamos que se trataba de un enfermo de Crohn. Entonces yo me planteé que la simple intuición no podía ser la explicación de lo que nosotros veíamos. Y empecé a realizar búsquedas, y realizando búsquedas y tras haber hablado con muchos médicos especialistas en medicina digestiva que no sabían explicarme muy bien a qué se debía lo que yo les planteaba, pues inicié búsquedas y terminé en el departamento de psicología social de la Complutense de Madrid. Inicié los cursos de doctorado, hice el examen de DEA y posteriormente escribí la tesis doctoral que leí el año pasado y que se puntuó con un sobresaliente cum laude por unanimidad, y además que actualmente esta tesis ha sido publicada por la Complutense de Madrid. Entonces ahí el abordaje que yo hago de la patología de la enfermedad de Crohn es desde un punto de vista psicosocial, estudiando variables psicosociales y cómo esas variables psicosociales influyen en los brotes, en las recaídas que los pacientes tienen, y cómo además el controlar estas variables influye en su calidad de vida. Cuando hicimos la carrera todos aprendimos qué significa el término holístico, biopsicosocial, pero cuando hablo muchas veces con enfermería, con enfermeros y enfermeras que están trabajando en centros asistenciales, observo que solo se han quedado con lo de bio y lo de psicosocial se quedó atrás. Y es una pena, ¿no?, perder ese enfoque integral del paciente, ese enfoque del cuidador. Yo acabo de plantear una línea de investigación, el Alfonso X el Sabio, para enfermeros. No está solo cerrada para enfermeros, está abierta a enfermeros, sociólogos, psicólogos, a gente de distintas áreas, porque planteo 4 áreas de investigación: en el área de la antropología social, en el área de la enfermería basada en la evidencia, en la seguridad de los cuidados y en la línea de los factores psicosociales, que es en lo que yo soy doctora. Resaltar la importancia de las investigaciones académicas. Se deben realizar investigaciones dentro de las universidades para motivar a los alumnos a que las hagan y para que los alumnos aprendan cómo se deben hacer una vez que ellos ya no estén en la universidad. Nosotros tenemos aquí una asignatura que está relacionada con la investigación y todos los años nuestros alumnos van al congreso pregrado que hace el Gómez Ulla y al congreso pregrado que hace la Complutense. En concreto, el año pasado ganaron un premio en el de la Complutense presentando un estudio sobre el consumo del chocolate en la época de exámenes.